¿Estamos listos? Pues les damos la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros amigos que esta noche han tenido a bien acompañarnos en esta nueva transmisión del estudio bíblico. Hace unos segundos antes de que nos conectáramos con ustedes, les estaba diciendo a mis hermanos que están aquí de manera presencial en la iglesia que hoy vamos a continuar con el mini discipulado que lleva por título el ABC de la vida cristiana. Estamos nosotros abordando lo que he colocado como el tema número 2 que iniciamos la semana anterior, y ese tema con el cual estuvimos nosotros empezando es el tema acerca de los hijos de Dios. Esta noche no pretendo volver a repetir los mismos conceptos, los mismos principios bíblicos. Si usted no pudo ver la semana pasada el estudio bíblico, porque inclusive tuvimos por aquí un contratiempo en la casa del Señor con el internet y no pudimos transmitirlo en vivo el estudio, pues durante la madrugada del siguiente día nuestro hermano nos hizo el favor de subir el estudio. Ahí está en internet, usted lo puede encontrar. Pero no quiero, hermanos, pasarlo por alto, porque es un tema importante, así que trataré de hacer un breve repaso. Y la pregunta es simple: ¿todos somos hijos de Dios? Y la respuesta es rotunda. No hay que darle más vueltas, es que esto, es que el otro. La respuesta es un rotundo no. No todos somos hijos de Dios. Lo que sí podemos encontrar a través de las Escrituras es que todos somos sus criaturas, absolutamente todos. Esto es importante que en primera instancia a los creyentes nos quede claro, porque el propósito de hacer y de compartir sobre todo este discipulado tiene un doble propósito. Por un lado, fortalecer nuestras propias vidas, nuestro propio conocimiento, pero también que esta preparación pues nos sirva para que estemos listos y poderles compartir a otros. Y en Colosenses 1:16 encontramos la base bíblica para asentar de que, si bien es cierto que no todos somos hijos de Dios, todos somos sus criaturas. Y no solamente todos somos sus criaturas, sino que Dios a todos nos ama. No somos sus hijos, pero sí somos sus criaturas. No somos sus hijos, pero Dios nos ama. Y la muestra máxima de su amor, pues todos hemos escuchado, propios y extraños, creyentes o no creyentes, en la fe que enseña la Escritura, pero todos en algún punto hemos escuchado Juan 3:16. ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? Simple y sencillamente porque Dios amó a todo el mundo, a todo ser humano. Así que no todos somos sus hijos, pero todos somos sus criaturas, y Dios a todos nos ama. Así que es importante tener esa consideración. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque no son principios, no son enseñanzas que puedan tener la connotación elitista como predicaba yo el domingo. No podemos decir, es que estos no, estos sí. Simple y sencillamente porque tratamos siempre de apegarnos al texto de la Biblia. Si algo aparece en la Biblia, lo creemos, lo aceptamos, luchamos, nos esforzamos por practicarlo. Y si algo lo dice en la Biblia, observamos que esté dentro de su debido contexto. Y dentro de estas cosas que aparecen en la Escritura nos enseña que hay solamente dos familias. Bromeabas un poco la semana pasada diciendo, estamos acostumbrados a hablar de los Pérez, de los López, de los Hernández, de los Gómez, así. Y decimos, pues quién sabe de dónde vengo. Algunos no tienen ni bien identificado dónde vienen. Bueno, la Escritura no habla en el sentido que nosotros generalmente hablamos, sino simplemente nos expone que hay dos grandes familias. Una es la familia de Dios y otra es la familia del diablo. Así de sencillo. Entonces, por esa razón, así como Dios es el padre de una familia, el diablo es el padre de la otra familia. Por tal razón, no todos somos hijos de Dios, porque desafortunadamente
Hay personas que no pertenecen aún a la familia de Dios, pero está toda la posibilidad para que así como un día Dios, a través de la obra sacrificial que hizo nuestro Señor Jesucristo, antes de creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador personal, pertenecíamos a la familia del diablo. El diablo era nuestro padre. Pero hay un pasaje que inclusive la semana pasada no compartí, que esta noche no pensaba compartirlo, pero como siempre le pido a Dios que me ayude, que me utilice como un instrumento en sus manos, vino justo en este momento el pasaje de Colosenses 1:13. No habla de familias, pero nos habla el Señor diciendo en el verso 12 y 13 y verso 14 de Colosenses 1, vamos a leerlo rápidamente. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. O sea, no éramos aptos, pero Él nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar, ojo, porque este tema lo vamos a ver hoy, de la herencia de los santos en luz, el cual, por este verso vine esta noche a este texto, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora, ¿en cuál de estas dos familias está la potestad de las tinieblas? Bueno, lo podemos responder fácil, porque Dios, dice la Escritura, en varios pasajes, pero en el capítulo primero de la carta a Juan, dice que Dios es luz. Así que Dios es luz y dice que no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde creen? Al reino de su amado Hijo, o sea, a la familia de Dios. Cambiamos de familia y cambiamos de padre. Finalmente dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La semana pasada no manejamos esa cita, manejamos Juan 8, 39 y 44, donde nos habla, los israelitas decían, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, no, el Señor Jesucristo dice, no, a ver, pongamos las cosas en orden. Si Abraham fuera su padre, las obras de Abraham haríais. Y dice, oiga, nosotros no, ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Y deja claro el Señor Jesucristo que existen dos familias. ¿Y qué decir de esta cita? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, donde dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No queda dudas, hay dos padres, hay dos familias, y cada uno de los seres humanos descendemos de uno o de otro, o pertenecemos a una familia o pertenecemos a la otra. También estuvimos viendo Gálatas 4, del 4 al 7, estuvimos viendo también Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, que nos habla en esos versículos acerca de los hijos de desobediencia, y nos habla en el versículo 3, en la parte final, dice, y éramos por naturaleza, éramos tiempo pasado, hijos de ira, y la parte final no queda lugar a dudas, no deja lugar a dudas, más bien, dice lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues los de la otra familia, de la familia del diablo. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13, es claro también. ¿Quiénes pueden llegar a ser considerados por Dios como hijos? Pues a los que adopta. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, solo a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y terminábamos el miércoles pasado con una frase que quizás no es muy alentadora, pero que refleja la verdad. Muchas personas, la mayoría de las personas, a pesar de que está en boga el ateísmo cada vez con más fuerza, la gran
y enorme mayoría de las personas hasta el día de hoy siguen creyendo en Dios. Siguen creyendo que Dios existe. El problema es que lo creen a su manera y lo llaman Padre. El asunto aquí es que Dios no los llama a ellos hijos. Los ama, sí. Los creó, sí. Pero no son sus hijos. Entonces nos dice, hijito, ven aquí. Es como nosotros. Hay niños, niñas que queremos mucho. Si podemos, les regalamos algo, les ayudamos. Pero hay un pequeño detalle. No son nuestros hijos. Y eso hace una enorme diferencia. Esta noche, estaremos entrando a otro tema. Y dije que hay un parteaguas. La semana pasada lo dije, porque los primeros estudios que vimos de este discipulado fue todo lo que tiene que ver con la salvación. Y la salvación es necesaria considerarla antes de llegar a poder ser adoptados como hijos de Dios. Antes de poder precisamente ser salvos. Pero a partir de la semana pasada, resulta que cuando uno recibe y cree en Jesucristo, en ese momento uno es adoptado por Dios y uno en ese momento es considerado por Dios a partir de ese momento como uno más de sus hijos y como integrante de esa gran familia que Dios todos los días está ocupado en hacer crecer. Así que ser un hijo de Dios es un beneficio, pero uno puede llegar a ser un hijo de Dios después de ser salvo. Después de ser salvo. ¿Cómo puede uno ser salvo? No me quiero enfrascar tampoco esto en esta noche, pero nos ocupamos 2 o 3 miércoles en hablar de la salvación. Lo que sí no me puedo dar el lujo de dejar de mencionar es que solamente uno puede ser salvo a través de Jesucristo, nadie más. Ahora, otro de los beneficios es que somos sellados por el Espíritu Santo. Porque dejamos de ser parte de aquella familia. Ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Y cómo va a ser posible que nosotros podamos tener la seguridad de que eso es una realidad en nuestras vidas? Bueno, Dios previendo todo hizo una provisión especial. Y esa provisión especial es a través del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15 y versículo número 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Hay personas que no tienen hijos biológicos, pero les parece bien ser padres y adoptan hijos que ellos no engendraron, que no concibieron. Algo así Dios hizo con nosotros, porque éramos gentiles antes de ser parte de esa gran familia, lo que hoy llamamos la iglesia de Dios. Entonces dice el pasaje de Romanos 8:15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, Abba Padre. A veces en su momento, ¿verdad? Los que todavía tienen papá, pues se acercan cariñosamente a su padre, le dicen, a lo mejor haciéndole un poquito la barba, pero dicen papito, papacito. Eso significa Abba Padre. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo, ¿qué es lo que hace? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es increíble, porque Dios no nos iba a dejar en medio de la incertidumbre. Decir, ya sentí la necesidad de un Salvador. Ya me arrepentí, ya confesé, ya pedí perdón y invité a Jesucristo a venir a mi vida. Pero ¿cómo
Cada persona que hace eso genuinamente puede estar convencida. Y Dios hace una provisión. Dios nos da un beneficio. No solamente nos llama hijos, sino que nos da alguien que testifique dentro de nosotros mismos que en realidad somos hijos de Dios. Y la pregunta aquí, inclusive para nosotros que estamos aquí esta noche reunidos, la pregunta sería, ¿alguna vez usted ha sentido la obra del Espíritu Santo en su ser? Entonces usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Espero que quede lo suficientemente claro. Ahora dice aquí, el Espíritu Santo, ¿de qué manera Dios hace esa provisión? Bueno, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre sus hijos. Nosotros cuando compramos ciertas cosas, vamos, en algunos casos, es necesario inclusive, con tanta piratería que hay, puede ser en los software, puede ser en los celulares, puede ser en tantas cosas, en la ropa, en los tenis, en casi todo el artículo hay piratería. Y muchos fabricantes, los originales, ¿cómo hacen distinguir sus productos? Con hologramas. Ya no nada más es ponerle la cintita que diga la marca, no. Ponen hologramas. Y esos hologramas autentican, ¿está bien dicho? Autentican la originalidad del producto. Yo si quiero unos tenis de esos de la palomita, tengo dos opciones. Me puedo ir aquí a la calle de, ¿cómo se llama? ¿Para qué le doy ideas, verdad? Ahí por el centro. Se me olvidó el nombre de la calle. Pero hay un puesto tras otro y dices, ay, mira, el de la palomita, el de las 3 rayitas, el que te guste, el de una cosa así que parece un puma. En la marca que quieras, ahí está. Pero te puedes ir a una tienda exclusiva de deportes o una departamental. Aquellos son chafitas, son imitaciones. Pero te puedes ir a donde puedes tener la seguridad de que son originales. Pero se ven igualitos, nada más que acá a un precio bastante diferente. Bueno, con el paso del tiempo te vas a notar cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos sella. Él lo que hace, usando este mismo ejemplo, Él pone un holograma. Pero mientras nosotros agarramos la caja y vemos el holograma ahí, resulta que Dios nos sella de manera interna. No es visible. Pero hay algo formidable. Tampoco se borra. No se borra nunca. Y Dios nos sella como su derecho sobre nosotros. Fíjense estas palabras. Nos sella como su derecho sobre nosotros porque somos de su propiedad. ¿Cómo puedo tener algo que sea original? Tengo que pagar el precio. Y cuando yo pago el precio, me convierto automáticamente en dueño. Pasa a ser de mi propiedad. Y eso es exactamente lo que el Señor ha hecho. Lo acabamos de leer aquí en la congregación. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este mismo pasaje lo analizamos cuando hablamos de la salvación. ¿Cómo puedo llegar a ser salvo? Bueno, a través de Jesucristo. Mucha gente dice, es que no quisiera creer, pero no puedo creer. Bueno, aquí está el procedimiento que tienen que hacer. Primero, oír la palabra de verdad. Después, creer en el evangelio de la salvación para poder llegar a ser adoptados por Dios como hijos
y recibir el beneficio no solamente de ser llamado hijo de Dios, sino de ser sellado por su Santo Espíritu, el cual leímos hace unos instantes atrás, nos da testimonio. ¿De qué nos da testimonio? Dice la Biblia, de que somos hijos de Dios. Punto. Ahora ese sello, decía yo, me adelanté un poco, pero ese sello tiene 3 características, al menos 3. Es un sello interno, es un sello invisible y es un sello imborrable. Es interno. A diferencia que cuando vamos a comprar un equipo, trae el holograma y lo ponen de manera externa para que sea visible, y una vez que abrimos la caja, se acabó el holograma, porque lo tenemos que romper. Pero el nuestro, el que nos ha puesto Dios, el que pone Dios, tiene estas 3 características al menos. Es interno. No nos los pone Dios en la frente para que todo el mundo vea de que somos sus hijos. Lo ven de una manera. Exactamente. Por ahí, cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, alguien va a venir a poner un sello. Es un imitador. El papá de la otra familia es un imitador de nuestro papá. Va a venir a poner un sello, pero ese sí va a ser visible. Puede ser en la mano, puede ser en la frente. En fin, no nos vamos a meter en asuntos escatológicos. Pero tiene usted razón. En Romanos 8:11, vean lo que dice Romanos 8. Hace rato vimos versos 15 y 16. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en dónde? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Y cuál va a ser el instrumento? Por su espíritu. Vuelve a insistir Pablo. Por su espíritu que mora ¿dónde? ¿Por qué nos reunimos en un templo como este porque Dios vive aquí? No. Nos reunimos en un templo porque este es nuestro lugar de reunión. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros. Porque es un sello interno, es un sello imborrable. Y, hermanos, ese mismo sello es algo que muy pocas veces, a lo mejor muchos de nosotros pensamos. Es nuestra garantía. Hay muchas operaciones comerciales que tenemos que hacer. A veces nos vemos en la necesidad de adquirir un crédito. Si uno va a adquirir una casa, uno tiene que dar un anticipo. Si uno tiene que ir a comprar un carro, uno tiene que dar un anticipo. Pero no solamente tienes que dar un anticipo, tienes que dar una garantía. A veces la garantía puede llegar a ser hasta un aval o una figura similar jurídicamente hablando en el mundo crediticio. Pero el Espíritu no solamente fue el instrumento que Dios utilizó para sellarnos y que al mismo tiempo nos dé a nosotros la tranquilidad al sentir la obra del Espíritu Santo en nosotros de que somos sus hijos, sino que el mismo Espíritu Santo es nuestra garantía. ¿Garantía de qué? Vean lo que dice Efesios 1:14, que es las arras. ¿De qué? Hace rato leíamos allá en Romanos, y Romanos 8 mencionó también la herencia. Estamos hablando de beneficios como hijos de Dios, los beneficios de ser salvo. El Espíritu Santo, la palabra arra significa garantía. Es como si hablásemos de alguna manera que el hecho de que Dios nos haya sellado después de adoptarnos como sus hijos con el Espíritu Santo es darnos como un anticipo, darnos un enganche. ¿De qué? De la herencia,
porque nosotros tenemos la promesa de que recibiremos una herencia. No la hemos recibido ahorita. Lo que recibimos ahorita es un enganche, un anticipo, es el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Obviamente esta herencia no es un terreno, no es una casa, no es dinero, no es nada que nos pueda dar este mundo terrenal. Es una herencia celestial. Pero el Espíritu Santo es la garantía. Aquí explico un poco más esto. Dice la palabra griega, porque arras es una palabra griega. Es más, casi olvidaba de citar algo. Siempre que acudimos a una ceremonia matrimonial, ¿qué hace el novio? Que no todos cumplen, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, pues prometer no cuesta nada. Pero el novio promete que va a trabajar como negro para que vivan como blancos. Y le entregan las arras, aunque ya luego se le olvida. Entonces sí tenemos en cuenta lo que son las arras. La palabra arras es una palabra griega que significa prenda. O sea, te dejo en garantía, te dejo como anticipo. A eso se refiere. Las arras significa prenda, esto es parte del dinero de la compra o propiedad dada como enganche o anticipo para garantizar la seguridad de lo que resta. La otra figura que se me ocurre citar como ejemplo en este momento es que a veces queremos algo y hay tiendas que trabajan con apartados. Dices, te lo apartamos, das un 5%, un 10% y te lo apartamos. Y dices, pues bueno, órale va. Y te lo apartan. Bueno. Continuamos, dice la siguiente diapositiva, el don del Espíritu a los creyentes es un pago inicial de nuestra herencia celestial que Cristo, ojo, que Cristo, nadie más, solo Cristo, que Cristo pagó por nosotros, ¿dónde? En la cruz. Debido a que el Espíritu nos selló, podemos estar seguros de nuestra salvación. Y como dijimos, es un sello interno, es un sello inviolable. Por eso pongo aquí, nadie puede romper el sello de Dios. Y vamos a considerar esta noche otro beneficio. Ya Romanos 8 esta noche ya nos habló de herencia. Efesios 1:14 ya nos habló de herencia. Pues ahora Romanos 8:17 dice, y si hijos, es un beneficio solamente para los hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ahora, ser un hijo de Dios también significa tener una herencia. Ahora, esto pudiera ser intrascendente. He oído inclusive a muchos falsos predicadores decir que a ellos para qué les interesa que en el cielo haya calles de oro y que haya esmeraldas y rubíes y zafiros y dicen que ellos quieren el dinero aquí. ¿Los han oído ustedes también? Pero hubo un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y mientras preparaba esta diapositiva, donde me hizo recordar a este Romanos 8:17, que si somos hijos también somos herederos, porque el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Se vino a mi mente un pasaje, hermanos, que está en Lucas 18:18, como para que no se nos olvide. Y vean lo que este hombre preguntó.
le pregunta, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, o sea, ese hombre principal le hizo la pregunta al Señor Jesús. Y la pregunta que hizo es, ¿qué haré? ¿Para qué? Para heredar. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, ¿cuál es nuestra herencia? La vida eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? Pasar la eternidad con Dios. ¿Y cuál será la herencia de la familia de enfrente? Vivir eternamente separado de Dios. Continuamos. La pregunta es, ¿qué haré para heredar? Pero este hombre olvidó, o no entendió, o no aceptó que la herencia no es un tema de ¿qué? De hacer. Porque él le está diciendo, ¿qué haré? Y la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es un regalo, es un don de Dios. Y el siguiente verso, de manera contundente, dice que no por obras. Ahora este hombre, ¿por qué se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó acerca de la vida eterna? Porque no pudo ver, no quiso ver, o si lo oyó lo olvidó, y si lo oyó no lo aceptó, que estaba hablando no con el Maestro, sino con el Salvador. Entonces, la herencia no es un tema de hacer, es cuestión de ser. ¿Ser qué? De ser parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia correcta, y se trata de ser un hijo de Dios. Vuelvo a ese famoso versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Ahí está. La Biblia es contundente una y otra vez en cada pasaje. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No se trata de hacer, se trata de ser. Ser parte de la familia correcta y ser realmente un hijo de Dios. ¿Cómo puedo ser? No cómo le puedo hacer, sino cómo puedo ser. Y aquí, cuando hablamos de la salvación, presentamos esta diapositiva dinámica. De un lado está el hombre, quiere llegar a Dios, pero hay un cisma, hay una separación, lo divide. Y el hombre hace intentos equivocados, inútiles, estériles para llegar a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Y Dios nada tiene que ver con el pecado, entre otros atributos. El pecado separa al hombre de Dios. Un pecado no confesado te separa de Dios. Y el hombre establece la religión. El hombre establece un sistema de una alta moralidad. El hombre establece un sistema de ética. El hombre establece las buenas obras. El hombre establece la religión. Pero todos esos esfuerzos no son suficientes para llegar a Dios. Lo único que es suficiente para llegar a Dios es el puente. Es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Y es Jesucristo. Él les dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Cuando un hombre viene arrepentido sinceramente delante del Señor, el Señor le otorga el perdón de pecados y en ese mismo momento es adoptado
por Dios como hijo, es sellado por el Espíritu Santo y recibe los beneficios de ser sellado por el Espíritu Santo, quien da testimonio dentro de él que verdaderamente pertenece a la familia de Dios, que Dios es su Padre y además se vuelve heredero de Dios y coheredero de Cristo, una vez que el hombre ha cruzado el puente. Ya la hizo. Es exactamente lo mismo. Hay 3 pasajes que son contundentes. Uno ya lo repetí, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. El segundo pasaje, que es uno de mis favoritos, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el otro pasaje recientemente lo repetíamos, está en Hechos capítulo 4 versículo 12, donde dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, hoy vimos brevemente los beneficios, una vez siendo hijos de Dios, que el Señor nos permite. Así que, hermanos, somos rica y altamente bendecidos cuando venimos a los pies del Señor y lo hacemos de manera genuina. Una de las cosas que no podemos olvidar es que cuando alguien busca verdaderamente a Dios, lo va a encontrar. No importa cómo sea, no importa qué esté haciendo, no importa cuál sea su condición. No importa si es el peor criminal, el peor de los homicidas, pederasta, ladrón, lo que fuere. Muchas personas cometen el error de tratar de arreglar su vida y luego venir a Dios. Es una buena intención, pero las buenas intenciones no bastan. Si usted quiere tener un encuentro personal con Dios y llegar a gozar de todos los beneficios que esta noche hemos compartido, así como está en la condición espiritual que usted se encuentra, lo primero que usted tiene que hacer es venir así a Dios, que Dios va a poner en orden su vida. Les damos gracias esta noche, primeramente al Señor por habernos dado la oportunidad de estar en comunión, no solamente los que estamos de manera presencial aquí en la casa del Señor, sino también gracias por la vida de los que nos han acompañado esta noche. Que el Señor les siga bendiciendo, están en nuestras oraciones y los invitamos a seguir los estudios y las predicaciones a través de este medio telemático. Que el Señor les siga bendiciendo, nos vemos pronto.